Todos los que le aman, háblele palabras con acción de gracias. Gracias, Jesús. Todo se trata de ti, mi Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Tome su sillita, por favor, con reverencia en esta mañana. Bienvenidos a todos los presentes y a todos aquellos que logran sintonizarnos a través de la radio. Muchas bendiciones para todos. Vamos hoy, con la ayuda del amado Espíritu Santo, a cerrar este tema que hemos ministrado por 2 domingos, las bendiciones de un espíritu humilde. Y yo quiero que por favor se ubique en su Biblia en Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 3. Vamos a comenzar con este fundamento escritural, Santiago capítulo 2, versículos 1 al 3. Nos enfocaremos hoy en las acciones de la humildad y algunas cualidades que tiene el espíritu humilde. La humildad y la soberbia se identifican básicamente a través de las palabras, pero también a través de las acciones. Nosotros podemos rastrear si tenemos humildad o si tenemos soberbia por las intenciones de nuestro corazón. Pero mostramos humildad o mostramos soberbia a las personas a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones. Acá en este capítulo 2 de Santiago vamos a leer una acción que no es correcta, de la cual Santiago exhorta y dice de esta manera: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, porque si en nuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: quédate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Allí están las intenciones. Y Santiago está hablando de una acción que revela los pensamientos y las intenciones del corazón. Y coloca un ejemplo de 2 personas, una con un estatus económico alto y otra con un estatus económico bajo, de bajos recursos. Y tenemos una tercera persona que, de acuerdo a las intenciones y a los pensamientos que posee, va a mostrar una acción cuando ve a estas 2 personas. Él está colocando el ejemplo que se presenta en la congregación. Y esta persona, cuando ve al que tiene una condición económica notable, cuando lo ve, dice: tú siéntate aquí en este puesto de privilegio. Pero cuando ve a una persona pobre, de bajos recursos, entonces le dice: quédate tú allí o quédate por este lado. Y dice Santiago que esta acción revela los malos pensamientos o motivaciones que puede tener una persona. Tenemos que tener mucho cuidado, porque
La humildad y la soberbia no solamente se revela por las palabras, sino también por acciones que nosotros realizamos. Y esta es una de ellas. ¿Cuántas veces la gente se sorprende por el estatus económico de otro y basa su trato en la gente dependiendo de lo que éstas posean? La hipocresía, el interés en las personas cuando conocen o cuando tienen un amigo que tiene altos recursos económicos, el trato es diferente y es notable con esa persona, y cuando ve a alguien de bajos recursos, entonces lo trata de manera diferente. Nosotros como hijos de Dios no podemos hacer acepción de personas. Tenemos que tratar, tenemos que amar y tenemos que lidiar con la gente, no importando su condición económica. Porque si nosotros basamos nuestro trato en lo que la persona posee, entonces podemos caer en pecado de hacer acepción de personas. Lo más limpio y lo bíblico es tratar a las personas porque son almas, porque necesitan de Dios, porque como todo ser humano, todo el mundo tiene derecho de ser bien tratado. Todo el mundo tiene el derecho del saludo, de ser bien tratado, y todas las personas tienen el mismo derecho de gozar de las cosas que esta vida demanda. Todos. Cuando usted ve a una persona de muchos recursos y se le salen los ojos y comienza a halagar a esa persona y trata de colocarla en un pedestal, y ve a esta persona por acá de bajos recursos y le dice, no, siéntate tú por allá, y lo desprecia, entonces tienes que revisarte el corazón. Tienes que revisarte el corazón. Tú tienes que tratar al pobre y al rico de la misma manera. De la misma manera. Y por eso esta generación se ha vuelto muy egocéntrica. La gente quiere tener amigos de altos recursos, pero para ver qué le puede sacar a esa persona. No porque hay una amistad sincera, no porque quiero tener una amistad y ver cómo puedo ayudar, sino que la gente está pendiente cómo yo le puedo sacar algo a esa persona. Y nosotros como hijos de Dios no podemos tener tales motivaciones. Como hijos de Dios no podemos despreciar al pobre. Dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es decir, cuando usted bendice a una persona con bajos recursos, dice la Escritura que usted presta a Dios. ¿Y cuántos saben que si usted presta algo a Dios no se le va a olvidar? Él paga fielmente y paga muy bien con retribución. Hay promesas para aquellos que bendicen a los pobres. Ciertamente la pobreza no es deleitosa. Yo no le deseo pobreza a nadie. Y la Biblia contiene información y principios importantes para que usted no viva pobre. Pero Jesús dijo, ustedes siempre tendrán gente pobre en el mundo. Mientras existan los seres humanos, siempre existirán personas con bajos recursos. Mateo 26:11 Jesús dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Mientras exista la raza humana, existirá pobreza, porque la pobreza es una condición. Mucha gente se acondiciona a la pobreza, mucha gente se acostumbra a la pobreza, otros disfrutan la pobreza porque ese es su estilo de vida y tienen un paradigma diferente en su mente y dicen, no tengo que trabajar, solamente me conformo con pedir.
No se esfuerzan en encontrar e investigar el talento que Dios le dio en la vida para producir finanzas. A cada uno de los que estamos acá, Dios nos dio un don, una habilidad, un talento para que ese talento produzca finanzas. Pero hay personas que se quedan allí, habitando en la pobreza. Pero la palabra de Dios tiene principios para que usted pueda salir de la pobreza, de la deuda y viva una vida próspera en el Señor. Pero por otro lado, la otra cara de la moneda es que siempre van a haber personas pobres y nosotros como hijos de Dios no podemos hacer acepción de personas o tener preferencia por el que tiene una mejor calidad de vida financiera. La gente en la calle muchas veces desprecia a los pobres y les dan algo a regañadiente. Alguien le pide algo y usted dice, te voy a dar esto, pero ponte a trabajar, chico. Usted no va a tener recompensa si hace eso. Si usted va a dar algo a un pobre, tiene que darlo sin sermonear al pobre. Délo y el Señor le va a pagar. Pero hay personas que dan al pobre a regañadiente. ¿Por qué estás así? ¿Y por qué no vas y te bañas? ¿Y por qué no haces aquello? No, dé la ofrenda, quédese callado y bendígalo en el nombre del Señor. Ya tiene suficiente pesar con la condición de pobreza que está viviendo para que usted lo venga a sermonear. Pero bendiga al pobre. Hay un proverbio judío que dice, tan valioso es dar a los pobres, que nuestros sabios no han tenido reparos en decir que más que lo que hace el amo por el pobre, lo hace el pobre por el amo. Esto lo que quiere decir es que ellos todavía no han descifrado quién bendice más a quién, si el rico cuando da al pobre o el pobre cuando recibe da al rico porque está prestando a Jehová. Es decir, cuando usted da a un pobre con corazón, con alegría, no con contienda, no con rechazo, sino de corazón, nosotros estamos recibiendo una bendición. Y ese pobre está siendo un canal para bendecirnos a nosotros. Así que cuando vea a un pobre, no lo desprecie. Ese pobre puede bendecirte a ti. Cuando Elías fue a la viuda, ¿quién fue quien bendijo a quién? ¿Será que el profeta bendijo a la viuda o la viuda bendijo al profeta? Ambos dieron bendición. La bendición fue de ambos porque el que multiplica es el Señor. Elías obedeció la voz de Dios de ir a la viuda y la viuda aceptó la voz de Dios de dar primero al profeta. Tenemos que tener discernimiento en esto. Entonces, nuestras acciones de humildad tienen que tener una buena motivación. No busque una amistad por conveniencia. Voy a ver qué le saco a esta persona, voy a ver qué favor le pido. Busque una amistad porque ama a la persona. Usted ve, yo tengo amigos con buenos recursos y a veces cuando hablo con ellos, él me pregunta y me dice, ¿qué necesitas, Harvey? ¿Qué quieres que te dé? Y yo le digo, no necesito nada, solo necesito saludarte, ¿cómo estás? Y de vez en cuando a mis amigos yo les envío un mensaje, no para pedirles nada, sino para que sepan que yo pienso en ellos también. Hay gente que envía un mensaje o llama cuando tiene una necesidad, pero cuando no tienen una necesidad, nunca te llaman, nunca te envían un mensaje. La amistad se cultiva. La amistad no nace como la hierba mala por casualidad. La amistad se cultiva. Las buenas relaciones, las buenas amistades, todo esto se cultiva. Y no puedes ser interesado en las amistades. Amén. Esto es muy importante. Y la iglesia del Señor tiene que estar limpia de malas intenciones.
limpia. Que cuando llegue una persona, usted la reciba con una sonrisa, no por su estatus económico, sino porque ama a esa persona que necesita a Cristo Jesús. Usted debe ser capaz de compartir con aquellos que tienen alta condición económica, pero también con aquellos que tienen baja condición económica, compartir de la misma manera el amor del Señor. Así era nuestro Señor Jesucristo. A Él lo juzgaban porque estaba con los pecadores, con los pobres. Y los de la clase alta, o algunos de la clase alta, porque Jesús tuvo muchos amigos de la clase alta que apoyaban financieramente a su ministerio. Usted ve, siempre el Señor va a usar personas con recursos para bendecir su obra. Pero algunos de la clase alta despreciaban a Jesús porque estaba rodeado de gente pobre, pecadora, que ellos rechazaban. Y entonces Jesús siempre daba una lección importante. Nuestro Señor nos enseñó de este tema para que nosotros aprendamos a actuar como Él anduvo. En Mateo capítulo 23 tenemos una enseñanza de Jesús muy valiosa. El versículo 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Es decir, hablaban muy bien, tenían una buena teología, pero no la practicaban. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías, eran sus vestidos que usaban, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Aman las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Esto es maestro, maestro. Versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Versículo 11 y 12. Vamos a saltar a estos dos versículos. Y esto quiero que lo escuche, por favor, porque es la clave del mensaje de Jesús. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estas personas amaban los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, que los saludaran en las plazas y los elogiaran y le dijeran rabí. Eso se parece mucho ahora a muchas personas. Quieren estar en el ministerio por los elogios, por los saludos, para que los coloquen en las primeras sillas. Pero el ministerio es lo que dice Jesús en el versículo 11. El que quiera ser el primero debe ser el siervo de todos. El concepto del ministerio. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo dio a unos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa palabra ministerio, su sentido conceptual más preciso, menciona a aquellos en los barcos antiguos que remaban en la parte inferior del barco mientras los demás disfrutaban el viaje. Ese es el concepto bíblico de ministerio. Los que echaban el carbón abajo, los que remaban mientras los demás estaban durmiendo y cenando, otros estaban abajo remando el barco para que siguiera adelante. ¿Quieres ser un ministro? ¿Quieres ser un remador? Porque ese es el concepto bíblico de ministerio. Pero estas personas amaban los primeros asientos. En el primer versículo vimos de hacer acepción de personas entre el pobre y el rico, lo cual Dios condena. En este versículo vemos una acción
que muchos aman, que es sentarse en las primeras sillas, y no está mal sentarse en las primeras sillas. Si usted viene a la iglesia y le gusta la primera silla, siéntese. Jesús está hablando de una motivación del corazón, y es esta: que si yo llego en un lugar y no me sientan en la primera silla, me voy a sentir mal. Yo me he vacunado contra eso. Porque que yo sea un pastor no significa que en cualquier lugar que llegue me van a tratar de manera especial. Está equivocado. ¿Sabía usted que hay gente que odia a los pastores? Yo le dije a una hermana una vez: no me presentes como pastor a todo el mundo, porque todo el mundo no ama a los pastores. Hay países donde odian a los pastores. Hay países donde usted no puede decir que lo es, porque los odian. Hay gente que odia a los pastores. Hay gente que cuando sabe que yo soy un pastor me miran mal. ¿Y cuál es el ejemplo, pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Fue un hombre bueno, que hizo buenas obras, que tenía una buena causa. Más que una buena causa, tenía el plan de salvación en sus manos. Y la gente, o mucha gente, lo odió. Mucha gente trató de asesinarlo. Mucha gente tramó cosas contra él y lo llevaron a la cruz. Así que una buena causa, ser una buena persona, tener un llamado al ministerio, no significa que todo el mundo te va a aceptar y te va a amar. No, señor. Tienes que estar vacunado contra el rechazo. Porque no todo el mundo se agrada de los pastores. Hay gente que te llama ladrón, hay gente que te llama perezoso, hay gente que te llama vividor. Pero siempre, siempre, siempre tienes que saber esto: son muchos más, como le pasó a Jesús, los que te bendicen, los que te aman, los que siguen la visión, que aquellos 3 o 4 criticones que siempre están buscándole las 5 patas al gato. No te concentres en esos 3 o 4 criticones. Concéntrate en los cientos que te escuchan y que aman a Dios. Esa es una clave importante para aquellos que están en el ministerio. Pero para aquellos que aman las primeras sillas y las salutaciones, entonces eso es un punto débil para que el enemigo te ataque por ese lado. No tengas un concepto equivocado. Hay pastores que creen que donde lleguen tienen que regalarle las cosas. Eso no es correcto. Usted tiene que ofrecer pagar donde quiera que vaya. Hay personas que te dicen: hermano, no, esto lo voy a ofrendar, y usted lo recibe con gozo. Pero no tenga la intención siempre de que no tiene que pagar. Porque esas son malas costumbres y malos testimonios. Ah, como yo soy pastor me tienen que regalar todo. No, señor. No. Jesús tenía aquellos que financiaban su ministerio. Dios siempre va a tener aquellos que ayuden la visión que Dios te ha dado. Pero usted tiene que tener un testimonio y donde quiera que llegue ofrecer pagar. Hoy yo tengo personas donde puedo ir a cenar y sé que no me van a cobrar nada, pero por eso yo no voy todos los días. De hecho, esas personas a veces las visito hasta cada 4 meses. Porque hay que ser sabio, hay que ser prudente y hay que ser honesto. Y por muchas personas deshonestas es que otros pagan los platos rotos. Pero Dios nos da sabiduría cada día para vivir bajo su testimonio. No tengamos estas intenciones de ser alabados como quería ser la madre de los hijos de Zebedeo. Señor, tengo una petición. Eso está en Mateo 20 al 28. De hecho, estamos cerca. Y dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Esta mujer no sabía lo que estaba pidiendo. Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí está la mentalidad del reino. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la mentalidad del reino. La madre de Jacobo y Juan querían que en el reino estuviesen sus 2 hijos allí, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué petición? Y Jesús da una clase y le dice: no es así. El primero entre vosotros será el siervo. No tenga esa mentalidad de título. Ve, hay pastores que no se conforman con ser llamados pastores y empiezan a inventar a llamarse apóstol. Se colocan una chaqueta en lo cual Dios no los ha llamado a estar y después comienzan a sufrir. Después, con la ayuda del Espíritu Santo, puedo traer una enseñanza de las cualidades del apóstol, pero le voy a decir una: no hay tal cosa como un apóstol que sea un pastor estacionario. El ministerio apostólico se ve muy fácilmente en la vida del apóstol Pablo, cómo él formó un ministerio apostólico y cómo cumplió su ministerio. Pero hay pastores que quieren figurar y seguir en su congregación ministrando, estar estacionados allí, pero que me llamen apóstol, pero no lo eres. ¿De qué te sirve que te llamen pura sangre si eres un burrito solamente? Y con esto no quiero decir que el apóstol es mayor que otro ministerio, porque eso es otro concepto equivocado que podemos enseñar cuando hablemos de esa enseñanza. No es que apóstol mata profeta y profeta mata pastor y pastor mata maestro y maestro mata... No, hermanos. En la vista de Dios, los 5 ministerios están en su misma posición para bendecir al cuerpo de Cristo. Amén. Algunos comentaristas dicen que se menciona primero en la lista porque fue el primer ministerio que surgió luego de la resurrección de Cristo. Pero no porque uno es mayor que otro. No caigamos en esa ignorancia, en esa altivez de que queremos estar en el ministerio para que me lleven el maletín o para que me vean bien vestido o para que me elogien y me saluden y tenga los primeros asientos. Usted está orinando fuera de pote. Ríase para continuar. Lucas 7:44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: esta mujer, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré,
no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Había gente que no necesariamente honraba la presencia de Jesús, como hizo Simón el fariseo. Lo invitó, pero quizá lo invitó por conveniencia o para ver qué falla le encontraba. Y Jesús notó la deshonra de Simón. Y Simón en sus pensamientos criticó a la mujer pecadora cuando derramó el perfume y secó sus pies de sus lágrimas. Jesús notó la deshonra de Simón, pero notó la honra de la mujer pecadora. Pero Jesús estaba vacunado contra el rechazo. Y nosotros tenemos que ser así. No tratar de ser la cereza de la torta donde lleguemos. Tenemos que tener un corazón humilde, porque Dios bendice al humilde. Si no lo invitan a sentarse en los primeros asientos, no importa, disfrute el momento. Ve, yo he estado en lugares donde no te sientes honrado. Y bueno, mientras estés vacunado con eso, disfruta el momento. Tu identidad y tu seguridad está en Dios, no en las personas. Y eso es muy importante en este tema de la humildad. Hay 3 cualidades que son esenciales en una persona que es humilde. Y la primera es que posee una precisa y razonable cosmovisión de sí mismo. Tiene un concepto de sí mismo razonable y preciso. No es muy alto y tampoco es muy bajo. Estas personas pueden revertir aquello que naturalmente viene a la mayoría de una manera. Le voy a dar un par de ejemplos. El humilde puede revertir el pensamiento que naturalmente viene a la mayoría de las personas. Ejemplo, si tú fuiste el que aprobaste el examen, tú piensas, lo aprobé porque soy muy inteligente. Pero si otra persona aprueba el examen, tú dices, lo aprobó porque estuvo muy sencillo de realizar. O se copió, como muchos hacen, ¿no? Pero usted ve la diferencia del pensamiento universal. Si yo tuve un accidente en el carro, entonces digo, lo tuve por situaciones ajenas a mi responsabilidad. Pero si tú tuviste el accidente, pensamos inmediatamente, tiene el accidente o el choque porque no sabe manejar. Ese es el pensamiento universal. ¿Y cómo piensa la mayoría? Si tú te enfermas, entonces es porque no tienes fe. Pero si yo me enfermo, es porque el enemigo me está atacando. Pensar de esa manera es soberbio, no es humilde. ¿Por qué? Porque la persona que es humilde siempre, y esta es la próxima cualidad, tiene empatía y compasión por otros. Tiene empatía por las demás personas. Vaya a Juan 9, por favor. Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué poderoso lo que respondió Jesús. Jesús dijo, este no pecó, sino que esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. Jesús no tenía una mentalidad condenatoria o de juicio. Jesús fue generoso con el ciego, quizás muchos lo condenaban. Pero Jesús dijo, esta enfermedad es para que el Padre sea glorificado. Entonces, una de las cosas
que el humilde tiene es una mentalidad de empatía y de generosidad. Se pone en los zapatos de la otra persona. No condena y juzga fácilmente. Esto es muy importante que usted lo sepa. Porque cuando le pasa algo a otra persona, siempre tratamos de decir lo negativo. Pero si nos pasa a nosotros, entonces tratamos de justificarlo. ¿Sí o no? Y eso no es humilde. El humilde siente empatía por el problema de la otra persona. Porque mi juzgar, mi condenación, le va a añadir más carga de la que tiene a esa persona. Ahora Jesús le dijo a otros, no peques para que no te venga algo peor. Pero hay cosas que no se pueden explicar y usted no puede sacar una conclusión a la ligera. Vaya a Mateo 7, por favor. Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí está sencillito. No tengas una mentalidad de juicio. Judgmental. No puedes ser una persona con mentalidad de juicio. Mentalidad condenatoria. Le ves siempre una pajita a otro, pero tú tienes una viga en tu ojo. ¿Ha conocido esas personas que siempre tienen el lente en el ángulo de la crítica, de lo malo? Siempre hay una crítica. Siempre los demás hacen lo malo, siempre yo soy el que lo hace bien. Si ven a alguien haciendo algo, piensan allí sentados, yo lo pudiera hacer mejor. Altivez. A esas personas les cuesta felicitar y decir buenas cosas a otras cuando hacen algo. Y van y le dicen, te felicito, pero mejor no le diga nada. Lo hiciste bien, pero yo a veces le doy oportunidad a las personas. Y cuando los veo le digo, lo hiciste muy bien, sigue adelante. Y si hay algo que corregir, lo corrijo con amor. Pero esa persona que es criticona, que todo el tiempo es una crítica, ¿sabes qué pasa? Que tiene una baja autoestima y entonces quiere satisfacer sus propios pensamientos resaltando las fallas de otra persona. No podemos ser así. Jesús no condenó al ciego y no aprobó la teoría de los demás. No juzgó a esa persona. Nosotros no podemos juzgar ligeramente, porque el único juez es Dios. Ay, pero ¿por qué esa persona murió así tan feo? ¿Será que estaba mal con el Señor y murió así? Hermano, eso no le compete a usted, déjele eso a Dios. Hay muchos santos que murieron muy feo. ¿Cómo, pastor? Sí, Señor. Murieron comidos de leones, muchos, en el tiempo de Nerón. Otros murieron siendo prendidos como antorcha. Otros murieron aserrados. Otros murieron crucificados. Pablo murió decapitado. Un hombre de Dios puede morir así. Por la causa de Cristo murió decapitado. Los que son perseguidos, ¿cómo mueren? Pero hay personas que tratan de juzgar situaciones a la ligera. No, mi hermano, en estos días murió
un conocido pastor en Caracas en un accidente de tránsito. Murió él y a los días murió su hija de 13 años. ¡Qué dolor para la familia! Él está con el Señor y su hija, pero los que quedan acá sufren. Sufren la pérdida, el dolor, y aparte van a sufrir la crítica tonta de algunos que se preguntan por qué fue así. Fue así, fue así. Solo Dios lo sabe. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos y nuestras palabras. Hay gente que cuando muere alguien dice, ay, ese se fue para el infierno, hermano. Porque si al último segundo de su vida dice en su mente, perdóname, Señor, Dios lo perdona. Dios lo perdona. ¿Y quién es usted para juzgar? Amén. Así que desarrolle empatía y generosidad por otras personas. Bájese el espejo. Bájese el espejo. Hay muchos que, esto es figurativo, muchos caminan en la vida con un espejo. Solo son ellos, solo se miran ellos. Son egoístas. Todos ellos. No, hoy baje el espejo, bájelo. Para que pueda ver a su alrededor. Para que pueda estar consciente de su alrededor y de la necesidad que hay alrededor. Baje el espejo hoy. Todo es yo, Señor. Y está bien, tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo. Pero baje el espejo para que pueda ver a otros también. Y pueda sentir la misericordia de Dios. Y por último, el humilde tiene un espíritu enseñable. Amén. El humilde tiene un espíritu enseñable. Proverbios 26:12 dice, hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. Ha hablado con esas personas que no le reciben consejo a nadie, que creen que se la saben todas ellos. Hermano, escuche, tranquilo, deje. ¿Ha hablado usted con alguien que usted está hablando y la persona, usted sabe que lo está mirando, pero él está pensando en qué responderte? Es decir, no te está escuchando, sino que usted ve la cara como que los ojos comienzan a hacerle... Y es que él está pensando, buscando una respuesta para lo que tú le estás diciendo. No gaste saliva en esas personas. Porque no le escuchan, no valoran su consejo. Yo he aprendido que si usted no honra a su pastor, usted no puede recibir de él. ¿Y cómo es honrar? También con escuchar el consejo. Tú no puedes recibir de alguien si no recibes de esa persona. Honrar. Tenemos que dejar de ser sabios en nuestra propia opinión y aprender, dejar hablar a los demás. Yo estoy entrenando con el pastor Kenneth Sonder, muy conocido acá en el sur. Tiene 43 años en el ministerio. Y cuando yo estoy entrenando con él, para mí es una honra pasarle las pesas. Para mí es una honra ayudarlo. Y cuando deja de entrenar y comienza a hablarme de la palabra de Dios, yo escucho porque tiene 43 años, hermano, en el ministerio. Pero hoy en día hay ministerios que se van levantando y no dejan hablar a los mentores. Quieren ellos ser más que ellos. No vas a aprender nada. Yo quiero saber qué ha aprendido ese hombre, qué le ha revelado al Señor, por qué problemas ha pasado, cuáles son las marcas de su vida que me pueden ayudar a mí. Y ese tiempo cuando converso con él, para mí es valioso y me alimenta el espíritu. Yo no estoy con él y le digo, voy a decirle esto para que sepa que yo sé, voy a decirle esto para que sepa que no soy un neófito. No, yo estoy allí, se puede decir, de mentor
a discípulo, a persona que quiere aprender. Porque el que cree que sabe todo, nunca aprende nada. Nunca aprende nada. El secreto está en escuchar. Cuando tienes a una persona delante de ti que ha recorrido más que tú, siéntate a escuchar y deja de hablar tanto. Amén. Y eso es en todas las plataformas de la vida. ¿Quieres ser un buen cocinero? ¿Conoces a un buen cocinero? Escucha. Hazle preguntas importantes. Deja de hacerte el sabio. ¿Quieres tener un buen mentor en la política, en las ventas, en el ministerio, en lo que Dios te ha dado? Escucha, presta atención y vas a aprender, vas a absorber. Pero deja la soberbia a un lado y ten un espíritu enseñable. Ve, yo todos los días quiero aprender del Señor y de gente que Dios traiga a mi vida. Pero la soberbia hace que tú no aprendas de nadie. Y estos puntos son muy importantes. El humilde no tiene un concepto más alto del que debe tener de sí mismo. Filipenses 2:3 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Que el otro, usted diga, es mejor que yo. Tener un espíritu enseñable, humilde. No tratar de impresionar cuando yo llego a un lugar. Estar tranquilo, reposado, sobrio. Uno de los frutos del espíritu es el dominio propio, el autocontrol. Persona sobria, dominada no por sus emociones ni por su carne, sino que está dominada por el espíritu. Y llega en el lugar que llega con sobriedad, con autocontrol, con dominio propio. Pablo le dice a Timoteo: Dios no te dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y ¿qué más? Dominio propio. Dominio propio para comer. Ve, hay gente que llega a lugares y comen como unos hambrientos. Coma con sobriedad, con autocontrol, con sabiduría. Hay gente que come con grosería, con glotonería. Son las 12, la 1 de la mañana y comen con grosería. No, hermano, te va a pasar factura el cuerpo. No se puede comer más hoy, habrá un mañana para seguir comiendo con sabiduría. Y después le echan la culpa al diablo o a Dios. Pero la culpa es tuya. ¿Usted sabía que la mayordomía de su cuerpo es también responsabilidad tuya mayormente? No, es que la Biblia dice que con la palabra santifico los alimentos. Son las 2 de la mañana, Señor, santifico estos chicharrones con yuca. Amén y amén. Y a las 3 de la mañana se siente mareado, se siente que la cabeza le va a explotar. ¿De quién es culpa? ¿De Dios, del diablo? No, tuya. Tómese un vaso de agua, se acuesta y mañana come. Hasta para comer hay que saber tener dominio propio, escoger bien los alimentos que voy a ingerir. Cuidar nuestro templo al Espíritu Santo. Porque el cuerpo también es importante cuidarlo. Y lo que nosotros comemos es lo que vamos a hacer en el cuerpo. Si todos los días te desayunas con fritura y refresco, ok, eso te va a pasar una factura en algún momento. Sobriedad, autocontrol, para desenvolverme en la vida, para comer, para actuar, para hablar. No ser gobernado por nuestras emociones, sino gobernado por el Espíritu, como dice Pablo. Y entonces vamos a obrar en la humildad del Señor. Y esa promesa que dice que Dios da gracia a los humildes, la vamos a tener siempre en nuestra vida
y en nuestro rostro. Amén. ¿Cuántos aplauden en esta mañana? Hay personas que te estudian, que te miran. Una vez, y ya termino con esto, unos amigos nos hospedaron en una casa separada de la de ellos. Y como al mes nos dijeron, nosotros los hemos estudiado, usó esa palabra, y concluimos que son unos buenos cristianos. Pero me asombró cuando me dijo eso, los hemos estudiado. Yo cuando estaba soltero me quedaba en casas y amigos dejaban, el que me hospedaba dejaba dinero sobre la mesa a ver si yo lo agarraba. Me colocaban esas pruebas y después decían, puedes emplear a esta persona porque puedes dejar dinero por allí y no lo va a agarrar. Son pruebas que hay que pasar en la vida. Amén. Entonces cuando vaya a un lugar, ponga cuchillo a su garganta, es decir, deje de comerse todo, hermano. Hay hermanos que son langostas en las fiestas. Usted sabe que a mí en Venezuela, aquí en Maracaibo o en San Francisco, no me gustan las fiestas de buffet. Porque siempre los vivos comen y los penosos no comen nada. Y ahí está la mesa. Ya con esto terminamos. Y el penoso está ahí. ¿Cómo hago? Me paro. Y tiene hambre, porque los penosos sienten hambre. ¿Y cómo hago? ¿Me paro? ¿No me paro? Pero siempre uno que no es penoso rompe el hielo y se para. Y se hace, usted sabe, el no penoso, el que no es comelón, y agarra. Y el penoso dice, este rompió el hielo, pero todavía tengo pena. Y se queda terminando en la silla. Pero los hijos de Dios, hasta para eso, tenemos que ser sabios. Amén. Los bendigo en esta mañana, pueblo de Dios. Que Dios los use grandemente para su gloria. Amén. Bendiciones para todos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Alguna persona que está aquí que quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador? ¿Alguna persona que esté en nuestro medio que quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador? Si estás aquí, te invito a este altar a recibir el regalo de la salvación. Gloria a Dios. El primer domingo de noviembre, mi esposa estará ministrando la palabra. Ella lo hace todos los años a esa fecha, porque vamos a tener el servicio en honor a los perseguidos por Cristo. Es un servicio que dedicamos para que usted sepa lo que padecen muchos cristianos en países donde predicar el evangelio es un crimen. Y al año dedicamos este servicio para proveer información, para orar por ellos y también para concientizar al cuerpo de Cristo de que no podemos dejar de orar por los perseguidos por Cristo. Este ministerio se llama La Voz de los Mártires en español, y nosotros lo hemos seguido por mucho tiempo. Y bueno, vamos a tener el primer domingo de noviembre el servicio en honor a los perseguidos por Cristo. Amén. Gloria a Dios.